pueda ser una persona que busca el arrepentimiento y que anhela estar cerca de ti. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que sacó ese tiempo, que dispuso en su corazón acercarse hoy a tu iglesia. Padre, bendícelos en grande manera y que esta bendición no solamente quede en ellos, sino que la puedan transmitir a su familia, reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso en los cielos, como dice tu palabra, en la tierra, Señor, y en todo lugar. Tú eres quien gobierna y eres Dios de todo, Padre. Te glorificamos y te damos las gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú traerás una palabra para cada uno de nosotros y no nos iremos, Señor, igual a como llegamos. Llevaremos una palabra de amor y de consolación a todo aquel que la necesite. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Bueno, aquí hace calor. Me estoy consumiendo del calor y creo que no es por el aire, sino es que tengo un fuego dentro de mí a causa de esta palabra. Hace un tiempo atrás le conversaba yo a mi esposa sobre este tema que aparece aquí, la parábola de la oveja perdida, y no solamente esto, sino que son 3 parábolas que el Señor Jesucristo menciona. Bueno, unos capítulos antes de esto, el Señor Jesús tiene un encuentro con unos conocidos amigos fariseos, unos conocedores de la palabra, que lo invitan con un propósito, era para acechar y saber qué era lo que él iba a hablar. Recuerden que Jesús daba sus famosos misión evangelística durante toda esta parte de Jerusalén, de Judea, pasó por Samaria, y cada vez que llegaba a un lugar, la gente lo correteaba, lo buscaba con gozo, porque sabía que Jesús venía con un propósito diferente, no era un profeta como los demás, era un hombre que venía a dar sanidad, a libertar, a liberar también a los cautivos, a los que tuvieran opresión también les daba esa libertad. Así que el Señor llega a este lugar un día sábado, un día de reposo para los judíos, un día muy especial, es un día en el que para ellos es tan importante la lectura de la palabra como la oración. Y esta gente son, por decirlo de una forma, son celosos del mover de Dios dentro de un entorno como este. Procuran ser lo más santos, sagrado y sublime en el lugar cuando están reunidos en oración y lectura de la palabra. Así que ellos procuran respetar cada uno de estos temas. Y dice que en el capítulo 14 aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, dice, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y fariseos diciéndole, ¿es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomando le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le pedían replicar estas cosas, observando cómo acontecían los primeros asientos de la mesa. Bueno, esto es más una información que lleva adicional, pero lo que quiero decir es que Jesús está en un lugar donde están los fariseos y él empieza a hablar de diferentes situaciones y comienza también a hablar sobre parábolas, empieza a hablar sobre una forma fácil de comprensión para el que está oyendo, pueda entender
lo que él quiere transmitir por medio de su enseñanza. Entonces voy a pasar a Mateo un momentito para que podamos comprender cómo Mateo ve este asunto de la oveja perdida. Lo encontramos en Mateo 18, verso 12. Dice Jesús: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes y buscar a la que se había descarriado? Aquí esta versión de Mateo utiliza una palabra muy popular de aquel entonces, que la palabra se usa como para dar un ejemplo visual de lo que realmente significa esta palabra. La palabra que utilizó fue descarriado. Esta palabra utilizada por los griegos trataba de manifestar un camino, algo que marcaba la rueda de un carruaje cuando pasaba y dejaba un camino. Dice en forma de gráfico, él trata de manifestar de que teniendo un camino, la oveja se salió, o sea, se descarrió, se salió del camino. Y en medio de esto nos damos cuenta de que muchos, trayéndolo al gráfico de nosotros, muchas veces nosotros somos como esa oveja descarriada, que se sale de la marca que el Señor ha dejado por medio de su palabra. Todas estas señales, todos estos milagros, todas estas cosas que el Señor dejó aquí en la palabra son una señal, son un camino, son una huella y que nosotros debemos seguir. Bueno, ellos utilizan esta palabra para tratar de que el oyente pueda comprender a qué se refieren con descarriarse. Y él manifiesta todo esto porque él quiere llegar a un punto de que la gente pueda comprender lo normal y lo fácil que se puede interpretar la palabra, que puede ser utilizada en este caso como lo que pasó aquí con la oveja, un pastor de ovejas. Y entrando al medular del asunto, ¿cuántos saben aquí qué cuesta una oveja? Bueno, en aquel entonces, no ahora, en aquel entonces supuestamente una oveja costaba un dracma, o sea, costaba un día de salario. ¿Cuántos saben cuánto es el costo de un día de salario aquí en Panamá? Los que trabajan en algún lugar de 25. Haciendo una mediana, el salario mínimo cuesta como 15, 20 dólares, el salario mínimo. El día de trabajo. Las 8 horas. El trabajo de un jornalero es lo que Jesucristo utiliza como referencia para hablar de esta parábola. Una oveja que se pierde es un día de trabajo perdido para el pastor de ovejas. Y este pastor, casi la mayoría en ese entonces, tenía que sustentar a su familia con el trabajo de cuidar esta oveja. Un día de trabajo perdido era un día de no llevar el sustento a su hogar, era un día de no llevar el diezmo al templo, era un día de que no podía llevar el alimento a sus hijos, a su esposa no le podía llevar la comida. Esto para él era sumamente importante y el Señor Jesucristo resalta esto, de que así como es importante el salario de un pastor, el salario de una persona que tiene una oveja, un día de trabajo, un día de trabajo, $40. Bueno, no importa, vamos a dar más. No son de verdad, hermano. Que sepan. Un día de trabajo. Para que tengan una idea de la magnitud del asunto. Un día de trabajo. Ahora imagínense que se les perdió ese día de trabajo. ¿Qué van a hacer? Lo van a buscar. ¿Por qué? Porque
¿Por qué lo van a buscar? Porque necesitan llevar el pan a su hogar, necesitan sustentar a su familia. Y este hombre buscó, dice que entre los montes buscó su oveja. Y dice que cuando la encontró, ¿qué pasó? Llamó, dice que a los amigos. Aquí es interesante cuando Jesús utiliza este término que llamó a los amigos. Pero estamos hablando de ovejas. Y aquí al final Jesús dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto hace como que pienses y analices un poco más. Si se perdió una oveja, no está hablando del animal, pero acá dice si se pierde uno de nosotros, una persona de nosotros debemos buscarla así, entre los montes, buscarlo con ánimo, con fuerza, con valor. Todo aquel que trabaja en el campo sabe que en el campo hay amenazas. Este pastor no lo buscó pensando de que lo iba a encontrar una vez. Él lo buscó pensando en el que le había pasado algo a su oveja. Pudo pensar que un animal la pudo haber lastimado, le pudo haber hecho algún daño. Y este hombre estaba desesperado porque era esa oveja la que generaba para él un día de trabajo. Y por eso era que el Señor manifestaba esto como para que aquellos que tienen pequeños negocios, porque también uno que tiene un rebaño son 100 ovejas, y 100 ovejas era el promedio de una persona de clase media, no era una persona rica. Así que él manifiesta esta parábola para que ese sector de personas no de alto recurso, sino de clase media, pudiera entender con más claridad lo que es perder algo que te sustenta, algo que te puede resolver, algo que puede darte alimento. Entonces, él suelta esta parábola y los que están ahí, que son los fariseos, escuchan eso y dicen: bueno, como ellos nunca entendían lo que el Señor quería decir, también el Señor le está diciendo que Él prefiere a estos pecadores que se reúnen buscándolo a Él por el arrepentimiento, no a unos fariseos y unos escribas que creen tener la salvación. Esta es la segunda interpretación de este versículo, pero más adelante el Señor no lo deja ahí, sino que el Señor dice, la parábola, o sea, los escritores ponen la parábola de la moneda perdida, y ya no es un pastor ni uno de clase media, sino que ahora va a ser una mujer que va a ser partícipe de esto. Y vemos que el Señor toma en cuenta también a las mujeres, no como muchos piensan que la mujer no tenía un valor. La mujer aquí, el Señor le sacó un espacio por medio de un ejemplo con una mujer. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí la cosa se puso más seria. Un momentito. Padre, ayúdame a explicar esto de la forma en que tú me lo diste, Señor.
¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende lo que leía mi hermana Rubí, una lámpara? Oh Padre, ya sabemos que una dracma es el salario de un día. Yo estuve estudiando durante muchos días respecto a este asunto del dracma y las mujeres. Aparentemente en esta región estas mujeres usaban un velo, le dicen el velo, algo que tiene que ver con el matrimonio nupcial. En este velo ellas usan 10 dracmas, o sea, ellas mismas se las cosen, son moneditas como el tamaño de un martinelli y se lo cosen y se lo ponen alrededor. Esas monedas tienen un simbolismo. Muchos teólogos dicen que estas monedas son el dote que ella recibe, algunos dicen, del prometido. Y si el prometido llega a casa y la ve sin el dracma, el prometido dirá: esta es una mujer descuidada, no cuida lo que yo le doy, y es una mujer que puede ser deshonrada por la boca de este hombre, diciendo: esta mujer no cuida lo que yo le doy, así que no sirve como esposa. Y en ese tiempo muchas veces los matrimonios eran arreglados desde la niñez y procuraban que el hombre que se iba a casar y la niña que se iba a casar eran criados para que pudieran ser ayuda idónea uno con otro. Si el hombre crecía, el hombre tenía que sustentar a su mujer, a su familia, y la mujer tenía que atender el hogar. Una mujer que era descuidada no era una mujer para que pudiera tener familia. No era entregada como una mujer que recibía este dote. Un dote que significaba 10 dracmas, o sea, 10 días de trabajo en su cabeza, pero también había mujeres que tenían velos llenos de dracmas, que significaban la clase social que era. Una mujer con 10 era una mujer sencilla, una mujer pobre o de escasos recursos. Así que se notaba cuando le hacía falta una moneda que para ella significaba honor, significaba un valor, significaba un estatus social. Pero ahora si doblamos, volteamos esta imagen, como dirían los estudiosos bíblicos, veámoslo de la forma que el Señor quiere decírnoslo. Como una sugerencia. ¿Qué tal si esa moneda no es una moneda? Y vemos que esta moneda se perdió ¿dónde? En la casa. Esta moneda no se perdió en el patio de la casa, no se perdió yendo para la iglesia, no se perdió en el estacionamiento. Dice que esta moneda se perdió en la casa. Y si esa moneda no era una moneda y lo ponemos como un hijo o una hija o un padre o una madre, se perdió en la casa. Dice la mujer que prendió la luz para poder buscar y ver. Y aquí hay una referencia a cómo rescatar a algo que se pierde. Y todos sabemos que lámpara a mis pies es tu palabra. Y esta mujer enciende una luz para buscar aquello que se perdió. Y como les digo, si se perdió un hijo en mi casa, el Padre que está en el cielo sabe que yo fui descuidado y
y perdí a mi hijo en casa. ¿Cómo yo haré? Yo creo que desesperadamente yo buscaría la forma de traer ese hijo, de traer ese esposo, de traer esa esposa, ese familiar que tanto uno ama, ese dracma, ese valor, ese honor que el Señor nos da. Y yo me regocijaba en el Señor porque cuando yo leía esto, yo entendía que era la forma de interpretarlo más espiritualmente hablando. Si yo tengo un hijo y lo pierdo, ¿qué yo hago? Y aquí está la sugerencia: enciende la luz, enciende la palabra, pon el fuego de esa palabra en tu familiar, no lo dejes perder. Dice que también ella buscó la escoba y barrió para escuchar el sonido cuando la barría, si la encontraba por medio del sonido. Y esto me conmovía porque yo decía: el oír la palabra, la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y esa fe que uno escucha, que activa todo el entorno que está a tu alrededor, tiene que ser transformado por medio de la luz que sale de la palabra. Eso que se perdió va a empezar a marcar una sombra en la que tú puedes decir: ahí, por ahí está. Y no solamente prender la luz solamente como una lámpara. Dice que ella lo buscó diligentemente. Eso significa que cuando tú estás buscando en la palabra, tienes que ser detallado, tienes que ser insistente, tienes que buscar, escudriñar, barrer la palabra. Y así como cuando el hermano Ezequiel los miércoles trae la clase y salta de un versículo al otro y se escuchan las Biblias, las hojas. Asimismo, buscar lo que se perdió. ¿Por qué? Porque supuestamente eso es lo que yo amo. Y lo gozoso de eso es que dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Esto es el caso de las mujeres. Y sabemos que las amigas estaban afuera de la casa clamando a Dios para que ella pudiese encontrar lo que había perdido. ¿Por qué? Porque una amiga que es amiga va a utilizar todas las herramientas que conoce de parte de Dios para ayudar a su amiga a que encuentre lo perdido. Tienen que ponerse de acuerdo. Dice la palabra que si se pusieren 2 o 3 de acuerdo en algo. ¿Qué dice la palabra? Dice que cualquier cosa que uno pidiese al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concederá. Pero no es cualquier cosa de la que los mortales pedimos. Son las cosas que son conforme a la voluntad de Dios. Y estas mujeres, sus amigas, estoy seguro que oraban por esa situación. La Biblia no lo dice, el hermano Salvador está haciéndose su película en la cabeza, y es lo que él dice aquí. Y dice: y sus vecinas. Qué bueno es que un vecino no sea mi enemigo, sino que se goce cuando mi hijo o mi hija o mi familiar es rescatado por la palabra. Qué buen testimonio doy cuando un familiar es recuperado por la palabra. Cómo es transformado aquel que ve que por la palabra hay cambios, que por la palabra ya no hay peleas, ya no hay pleitos. Decía hace un tiempo atrás: ya no vuelan sartenes el ministerio de las pailas voladoras,
ya en esa casa no existe, porque ahora lo que hacen es estudiar la palabra. Y dice: gozaos conmigo, porque he encontrado. Y aquí ustedes pueden poner lo que se ha perdido en su casa, que había perdido. Y el Señor Jesucristo aquí hace una observación y dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y nos damos cuenta de que Él está hablando de una moneda y al final le pone valor a esa moneda con un pecador que se arrepiente. Y eso es fantástico, poderlo leer y entenderlo de esta forma, porque nos hace ver la palabra de una manera distinta. Y el regocijo que es cuando una persona se arrepiente. Dice que es el milagro más poderoso que hay, más que una sanidad, porque lo que se sana internamente es la muerte espiritual de una persona. Y nosotros debemos procurar ser levantadores de muerte, no como el asunto de los zombies, no, sino por medio de la palabra de Dios. Todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados, llevarle la palabra, restaurarlo con la palabra, curarlo con la palabra, limpiarlo con la palabra, y después usted verá a esa persona sirviendo al Señor también con la palabra. Y luego dice el Señor, esto es como para finalizar, ya pasamos por el obrero, un hombre que sustenta a su familia con un pago de un dracma, o una oveja que se pierde, si pierde su día de trabajo. Y ahora vemos una mujer que pierde también una dracma, que significa un día de trabajo, pero que podemos ver que puede ser una familia o algo preciado para ella. Y ahora el Señor habla y manifiesta una tercera parábola en este mismo discurso, que se dio en casa o en un lugar donde los fariseos lo invitaron, y él hace una sanidad. Y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Abraham, un momentito, pasa por acá. Abraham no va a ser el pródigo. Necesito que Abraham me ayude con algo. Dime, dame mis bienes, Padre. Dame mis bienes. Dame mi vida. Miren esto. Abraham está montado en plata ahorita. ¿Cuánto tienes ahí para ver? Como 1000. O Abraham, te demoras tanto contando plata. Si fuera de verdad, ya te hubiera ido al centro comercial a gastar. 200, dice Abraham, que hay ahí. Dice que él, juntándolo todo, dice que se fue. Este no se quedó en casa. Este se fue de casa. Y dice que despilfarró. Y yo busqué esta palabra en el diccionario. Voy a darte un poquito más, para que estés más momento. Y cuando yo encontré la definición, porque yo pongo etimológicamente el significado de esta palabra en el griego antiguo, me causó como algo de risa, porque hoy en día, no sé si es que las redes sociales tienen este gran poder para
hacer que la gente como que enloquezca. Y hacen una cosa como esta. Eso es despilfarrar. Pueden recogerlo. El muchacho hizo eso. O sea, gastaba como loco, pagaba las rondas como loco. Así, no importa cuánto vale la soda, $1. Bueno, agarra 20 y quédate con el cambio. Yo estoy montado. Y dice que después llevar ahora cuando acabe el gusto me la regresa. Y él despilfarraba así. La palabra dice que se lo gastó en qué. Es más, hay una canción que habla de eso. En mujeres. Bueno, no es que las mujeres sean malas, ni que son aprovechadas. No, es que él necesitaba aguaparse. Esa es una palabra nueva. El hermano Salvador, con ese guapo con los billetes, para poder costear a todo el mundo. Y lo más impresionante de esto, para no terminar leyéndolo, dice que él gastó todo esto y dice que llegó al lugar donde estaba una grande hambre y no tenía para gastar. Llamó a sus amigos y los amigos le dicen: no hay, vaya para otro lado. Y dice que se fue a un lugar donde apacentaban cerdos y dice que miraba las algarrobas y dice que nadie le daba. Y hace un tiempo atrás yo hablaba con el hermano Ezequiel sobre este tema. Y yo buscando en una Biblia que compré para el estudio del libro de Levítico, y busqué la palabra algarrobas. Y algarrobas en el libro de Reyes lo mencionan como estiércol de paloma, porque la algarroba tenía un sabor. La palabra no menciona, pero los que viven en esa región comen la algarroba. La algarroba dice que tiene un sabor al paladar dulce, pero el olor es como excremento de paloma. Y ellos no quieren comer eso porque ellos son una nación donde sobreabunda la leche y la miel. ¿Para qué yo voy a comer algarrobas? Es un trago amargo, yo no quiero comer eso. Pero en el libro de Reyes dice que Asiria sitió a Israel. Y dice que cuando el hermano Ezequiel dio esa clase, yo creo que ese día yo me paví, porque yo no tengo memoria de esa clase en su totalidad. Pero dice que hubo una hambruna tan violenta que dice que vendían la cabeza de un cerdo, no sé en cuántas piezas de plata, y el estiércol de paloma también lo vendían como alimento, porque no había plata, no había cómo sustentar. Es más, dice más abajo que una mujer le reclamaba al rey por esta situación y decía: ayer mamá nos comimos a la hija de mi vecina y ahora ya no quiere que yo me coma a su hija. La situación de hambruna era tan fuerte que llegaron a esta condición. ¿Por qué? Porque se habían despilfarrado los bienes de su padre. ¿Su padre quién es? Dios. Israel. De manera gráfica podríamos utilizarlo. Era el hijo menor, el que despilfarró, el que fue sitiado, el que no tenía plata, el que llevó a la nación al pecado. Pero Dios Padre, Él tiene inagotable de misericordia y de amor.
Y Él hace el llamado hoy en día a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y hace ese llamado de amor. ¿Cuál es? Os digo que así habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Arrepentíos y convertíos, era el mensaje de Juan el Bautista. Y él decía que él no era digno de desatar ni siquiera las sandalias del que venía después. Hoy en día el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y nosotros tenemos un grande poder por medio de ese Espíritu Santo que habita en nosotros. Y que cuando nosotros abramos la boca, sea para transformación, no para perdición. Y que no despilfarremos, que no dejemos perder lo que tenemos en casa, y que no dejemos perder la oveja a la que cuidamos. El Señor es claro en esta palabra cuando hablaba a los fariseos. Y pido una disculpa por la vez pasada decir dónde estaban los escribas aquí. Muchos hermanos tenían miedo de levantar la mano, porque el Señor después decía que ellos eran los que hacían perder al pueblo. No seamos como ellos. Traigamos a los hermanos al amor de Dios y seamos de bendición. Que cuando el Señor nos bendiga por medio de una herencia, por medio de chenchen o de un buen trabajo, podamos también bendecir al hermano, podamos traer al alfolí a la iglesia, podamos compartir con aquel que no tiene, podamos compartir con el de afuera y traerlo para adentro, que se arrepientan, que busquen. Y por medio de eso vamos a ver el mover de Dios, que no es fantasía, no es cuento, no es mentira. La palabra nos dice que hay grande gozo en los cielos. Los ángeles se regocijan. Y que es mejor que nosotros llevemos el mensaje de arrepentimiento a quedarnos con ese mensaje. Así que yo los exhorto, hermanos, a que podamos ver en medio de la palabra cada uno de estos detalles que nos enseñan a ser diferentes y a ser transformados por medio de esa luz que ella da y alumbra lo que está en oscuridad y que atrae el amor de Cristo a todo aquel que se acerca a esa luz. Padre, en esta noche te doy las gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú has hecho algo en medio de este momento que hemos estado aquí compartiendo tu palabra. Sé que muchos llevarán este mensaje a su familia, a sus hermanos, y van a compartir, Señor, el conocimiento de tu palabra de una manera diferente, de una forma fácil, sin tanta complicación, Padre. ¿Por qué? Porque tu Espíritu Santo va a hacer que las palabras lleguen al corazón de aquel que está apartado de ti, y que pueda haber todos los días grande gozo y regocijo por un pecador que se arrepiente, por una oveja que fue encontrada, por un dracma que encontramos, por un hijo que regresó, y que regresó porque reflexionó y se dio cuenta de que lo que era lo malo lo alejaba de ti. Padre,
que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón y que eso sea de grande gozo para cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y te doy las gracias, Padre. Amén y amén.